Muchas gracias por asistir a este encuentro, a este acto, que yo lo calificaría de acontecimiento, además hoy en domingo. De acontecimiento porque publicar la obra completa, los ensayos, la poesía, los heterónimos de un poeta de la talla de Eugenio Montejo, hay que calificarlo como tal. Es, digamos, un atrevimiento, ¿no?, en positivo, una hazaña, digamos, ¿no? Eugenio Montejo, un poeta, en fin, pues con un reconocimiento pleno y una lectura continuada por parte de los escritores, los ensayistas, un autor de gran aliento. Tenemos el privilegio de tener a Antonio López Ortega, que es uno de los 3 editores que ha preparado, en este caso, la parte ensayística. Nos va a contar ahora todo el proceso de la edición de este libro. Esta edición pues corre a cargo de la editorial Pretextos, que, como ustedes saben, casi está de aniversario permanente, porque es ya un aniversario que se alarga en el tiempo. Pretextos lo ha hecho casi todo en poesía. También ha publicado ensayos, cartas, en fin, ha publicado una larga lista de volúmenes que nos han permitido conocer por extenso las letras españolas y las letras americanas en lengua española, y esta es una prueba de ello. Es una bellísima edición, además, así que miel sobre hojuelas cuando un poeta de esta envergadura está bien editado por una editorial con esta larga tradición, pues es una celebración en toda regla. Bueno, Antonio López Ortega, que es venezolano de origen, pero que ha adoptado, como diría George Steiner, aquella cita conocida, ¿no? Decía, bueno, al final uno es de donde tiene uno una mesa de trabajo, un lápiz y un papel y un escritorio para poder trabajar y desarrollar su labor, ¿no? Yo creo que Antonio ha adoptado Canarias como lugar de trabajo, lugar, por lo tanto, de vida, y nos complace tenerlo entre nosotros. Es un privilegio tenerlo aquí y hablarnos de esta obra completa. Cecilia Domingos Luis, que ustedes la conocen, es una escritora nuestra de proximidad, Premio Canarias de Literatura, y, en fin, me ahorro presentaciones en extenso porque es un nombre bien conocido, y Nilo Palenzuela, con el que tenemos también en este centro una larga complicidad, un largo diálogo, escritor, poeta, ensayista, que se ha acercado no solamente a las vanguardias en Canarias. Hay títulos, en fin, sobre la Gaceta de Arte, por ejemplo, fundamentales, que hay que consultar a la hora en fin, de estudiar aquel periodo, o también otros temas a los que él se ha acercado de manera profunda, como son los autores del exilio, de tal manera que el exilio americano, ¿no?, de tal manera que ha también estado transitando aquellas tierras, y por supuesto la parte artística, su parte ensayística en relación a los artistas. Muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar con los agradecimientos, ¿no? Agradecerle a Altea la posibilidad de hacer este acto, en la persona de Isidro Hernández, que ha tenido un entusiasmo estupendo con esto, y me contenta muchísimo y estoy muy agradecido que hayamos podido hacer esta actividad, este acto con Cecilia Domínguez Luis, una poeta que admiro mucho, gran persona, gran amiga, e igualmente contar con Nilo Palenzuela, un amigo muy querido también, un gran ensayista, poeta también, y la verdad es que me siento como muy entusiasmado de poder estar con ellos en esta presentación de Montejo, un escritor que yo sé que para ambos ha sido muy importante, y para todos, y bueno, realmente estamos muy contentos de poder haber hecho esto hoy. Eugenio Montejo nació en 1938 y murió en 2008. Faltaron 2 meses para cumplir 70 años. Fue un deceso prematuro, que francamente nadie se lo esperaba, ¿no?
estaba en un momento de proyección extraordinario, ¿no? Él, por ejemplo, tuvo en su última etapa, tuvo muchas funciones, esas funciones que le tocan mucho a los escritores que tienen que buscar trabajos más o menos cercanos, ¿no? En una primera etapa estuvo muy vinculado a su universidad, a su alma mater, la Universidad de Carabobo, en la ciudad de Valencia. Allí trabajó muchísimos años en la parte cultural, fundó junto a otros dos poetas muy queridos, Alejandro Oliveros y Reinaldo Perezó, por cierto, de ascendencia canaria, que vivió mucho tiempo en Tenerife, ya murió. Fundó una revista que fue esencial en América Latina desde los años 70, se llamaba Poesía, y todavía existe. Debe estar por el número casi 200, ¿no? Es una revista que sirvió en su momento para proyectar la poesía venezolana y también para conocer poesía hispanoamericana, iberoamericana y también poesía traducida, ¿no? De diferentes idiomas. Esa etapa fue muy larga, la de la revista Poesía. Luego también estuvo trabajando en otra revista llamada Zona Tórrida de la universidad. Después tuvo funciones diplomáticas. Su mejor situación fue en la última etapa también, cerca del año 2000, de ser consejero cultural de la Embajada de Venezuela en Portugal. Eso fueron más o menos 5 años de estadía. Eso le permitió además tener mucha vinculación con poetas españoles, ¿no? En 2 ocasiones durante esa estancia estuvo, por ejemplo, en la residencia de estudiantes, ¿no? En 2 veces estuvo digamos, allí, en esa residencia, dando charlas, etc., ¿no? Se hizo muy amigo de muchos poetas amigos, ¿no? Sobre todo andaluces, sevillanos, ¿no? Y tenía una relación realmente extraordinaria. Pero también, por ejemplo, tuvo una estancia larga en Buenos Aires, en los años 70, porque era la época en que Monteabel Editores, una editorial muy importante en América Latina, tenía sedes, algunas sedes en América Latina, básicamente en Buenos Aires, en México y en Bogotá. La estancia en Buenos Aires, también casi como de 4 o 5 años, les permitió a Eugenio convivir con poetas argentinos extraordinarios, ¿no? Igualmente en México. De manera que era un autor con mucha proyección más allá de Venezuela, ¿no? Eso era muy importante. Lo otro es que comienza a tener una relación con Pretextos más o menos en los años 90. En la década del 90, la Fundación Casa de Poesía preparaba una semana de poesía internacional, y en la primera, que fue que en el año 91, tenía el nombre de Pérez Bonalde, ¿no? Era un gran poeta del siglo XIX, y tenía ese nombre, la Semana Pérez Bonalde, y era una semana de poetas internacionales. En esa ocasión estuvo como miembro del jurado Manuel Borrás, que era el director literario de Pretextos, y allí comenzó esa amistad de Eugenio y de Manuel. Muy interesante, porque a partir de allí Montejo comenzó a publicar en España, en Pretextos, ¿no? Prácticamente desde el Taller Blanco del año 86 en adelante, toda su obra fue publicándose en Pretextos. En el momento en que se produce el deceso, la desaparición, quedamos todos muy consternados, y yo comienzo a elaborar la idea, conversando con Manuel Borrás, de hacer
de hacer la obra completa. Eugenio lo merecía, era un autor completamente reconocido a nivel de América Latina y también de España, y comenzamos a trabajar en esa idea. Tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de su viuda, Aymara Pinto de Montejo, y yo comencé a coordinar ese trabajo, que era muy, muy complicado, como toda obra completa, y me junté con dos queridísimos colegas con los cuales ya yo había trabajado en proyectos antológicos. De manera que este proyecto lo hemos hecho Graciela Yáñez Vicentini, poeta, gran editora, gran correctora y montejiana de pie a cabeza, la más joven del equipo, Miguel Gómez, que ha sido un colega y una especie de hermano de trabajos y de proyectos, un catedrático extraordinario, profesor de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos y un hispanista de primer orden. Y bueno, comenzamos a trabajar los tres en el 2014 y estamos cerrando este proyecto prácticamente en el 2024. Fueron 10 años de trabajo. Con grandes complejidades, sobre todo en cuanto al material que Eugenio dejó escrito, pero no publicado, ¿no? En ese campo, la poesía casi toda estaba publicada, con algunas excepciones. En el caso de los ensayos, lo estaba comentando con Nilo, prácticamente la mitad de lo que había escrito se había escrito de manera suelta en revistas de todo tipo, de manera que tuvimos que hacer un arqueo muy complicado de todas las revistas hispanoamericanas y españolas, y dejó también mucho material en una tercera área de trabajo, que era la de los heterónimos. Eugenio Montejo se planteó, de eso vamos a hablar ahora, un trabajo sobre los heterónimos y dejó mucho material sin publicar. Bueno, lo que hemos pensado con Cecilia y con Nilo es que Cecilia va a hablar, porque la obra está en 3 tomos, ¿no? El tomo de la poesía 1, el tomo 2 de los ensayos y el tomo 3 que se llama Los Colígrafos, que es el nombre que le dio, ya vamos a hablar de eso, que le dio Montejo a todos sus 6 alter egos, ¿no? Le he pedido a Nilo que asuma la parte de ensayo porque conoce mucho el trabajo de Eugenio, además ya ha escrito cosas estupendas sobre eso, y yo me voy a reservar el tema de los heterónimos porque es quizás la parte menos conocida y yo diría muy sorpresiva en cuanto a Montejo. Eso es lo que le proponemos para la mañana de hoy. Bueno. Cecilia, adelante, gracias. Bueno, buenos días o tardes o lo que sea, porque hasta ahora no se sabe. Yo he titulado, bueno, lo mío es la poesía de Montejo, y he titulado esto Anatomía de un canto, porque pienso que la obra de Montejo es un solo canto dividido en muchos cantos, es como una sinfonía, ¿no? Empiezo a leer porque así tardo menos. Cada vez que me propongo escribir sobre la obra poética de alguien a quien admiro, me asaltan las mismas dudas, las mismas preguntas que cuando escribo poesía. ¿Encontraré las palabras justas y con la exactitud necesaria? Esa incertidumbre me lleva a releer una y otra vez sus poemas, deteniéndome en aquellos que más me emocionan y al mismo tiempo me hacen reflexionar, pues en total acuerdo con Gao Zixian, a la literatura le basta con despertar algún sentimiento, alguna emoción, alguna certeza, y si induce a una reflexión, se convierte en necesaria. Y esto es precisamente lo que me produce la poesía de Eugenio Montejo.
Pronto me doy cuenta de que adentrarme en su poesía es hacerlo al mundo de la incertidumbre y alguna que otra certeza que se mueve entre el misterio de lo efímero, la existencia, y lo perdurable, lo que queda, si queda. En una visión totalizadora del cosmos que gira y gira con o sin nosotros, como ese Dios cuya existencia no rebasa los márgenes del poema. Surge así la necesidad del canto, un canto órfico que nos hable del origen mítico del mundo. Así escribe el poeta en su poema Orfeo. Orfeo, lo que queda de él, si queda, lo que aún puede cantar en la tierra, ¿a qué piedra o animal estremece? Orfeo, lo que él sueña, si sueña, la palabra de tanto destino, ¿quién la recibe ahora de rodillas? ¿Acaso sea yo una de esos receptores y así me adentro por sus círculos que van de lo posible a lo imposible, al sonido de los astros, la música del cosmos y también el silencio, el sonoro silencio de las piedras? Y todo esto a través de la palabra y la emoción que despierta, porque realmente entramos en el conocimiento de nuestra propia existencia a través del lenguaje. Montejo afirma en una entrevista: mi acercamiento al poema ocurre por la vía de las imágenes, que es el lenguaje natural de lo afectivo, de lo anterior al raciocinio. La destreza técnica es indispensable, pero a fin de cuentas, lo afectivo es lo efectivo. Si el acercamiento de Eugenia Montejo al poema ocurre por las imágenes, el mío hacia su poesía no es solo por ellas, sea paisaje, animal, árbol o piedra, a los que contempla, interioriza y nos describe, sino por lo que tiene de sonoro todo lo que nos muestra, así como por esa permanencia en la búsqueda con la que me identifico. Desde su primer libro, El Egos, el poeta reivindica la vida, al mismo tiempo que se va despojando de todo aquello que un día dejará de ser y de lo que se despide. Sin embargo, cree en la perdurabilidad del lenguaje, en su sonido, en el canto, cuya memoria en cierta manera nos resucita. De ahí que el tono elegíaco de este primer libro, incluso en la elegía a su hermano Ricardo, no haya desesperanza, sino una suerte de conformidad y de seguridad de permanencia a través del lenguaje. Dice Montejo: todos lo amamos, mi madre más que todos, y en su vientre nos reunimos en un llanto compacto. Desde allí conversamos como las piedras, con un río que comienza a pasar. Un lenguaje que le sirve para comunicarse con sus ancestros, a lo que al mismo tiempo asegura precede, en una de las muchas y aparentes contradicciones que encontraremos a lo largo de su poesía. Todo en un viaje a no se sabe dónde, en cuyo trayecto conversamos con palabras que recuerda o inventa realidades, algunas que distancian, como la nieve, tan ausente en la realidad en la que vive Montejo, otras que afirman, como Manoa, un lugar que no es un lugar, sino un sentimiento, porque dice el poeta: la vida es el misterio en los tableros, los viajantes que parten o regresan, el miedo, la aventura, los sollozos, las nieblas que nos quedan del adiós y los aviones puros que se elevan hacia los aires altos del deseo. Y vuelvo a mis sensaciones. Si ya en los primeros libros oigo el piafar del caballo en el que se acerca el padre del poeta, los aullidos de alambre de la bicicleta y el ruido de sus viejos zapatos sobre las piedras, con terredad escucho... Esto de las páginas me tiene loca. Escucho todos los sonidos de la tierra, porque el canto en este libro, que para mí marca un antes y un después en la poesía de Montejo, es un renacer que se adelanta al propio misterio de la muerte. Canto múltiple del árbol, del pájaro, del río, del gallo, junto a ese Dios que existe mientras dura el poema que lo nombra.
un canto que se sobrepone al desasosiego, que supone la constatación de nuestra caducidad. Así escribe en Duración. Dura menos un hombre que una vela, pero la tierra prefiere su lumbre para seguir el paso de los astros. Dura menos que un árbol, que una piedra. Se anochece ante el viento más leve y con un soplo se apaga. Dura menos que un pájaro, que un pez fuera del agua. Casi no tiene tiempo de nacer. Da unas vueltas al sol y se borra entre las sombras de las horas hasta que sus huesos en el polvo se mezclan con el viento. Y sin embargo, cuando parte, siempre deja la tierra más clara. En esa constatación de nuestro efímero existir en la tierra, no faltan los poemas reivindicativos contra un progreso que no acaba de entender, porque destruye todo aquello que la identifica, esa terredad que no es otra cosa que su existencia unida íntimamente a la de la tierra. Tal vez por eso escribe, para fundar una ciudad donde las piedras tengan nombres propios. Hay en su terredad una persecución sin tregua de la vida, en la que descubro lo que tal vez sea su primer poema de amor en cuanto encuentro con la otredad, y que aparece al final del libro como un anticipo de lo que será, aunque mucho más adelante, su libro de poemas amoroso, y que como su título empieza con «Ningún amor cabe en un cuerpo solamente», y sigue. Aunque abarque en sus venas el tamaño del mundo, siempre un deseo se queda fuera, otro solloza, pero falta. Tendremos que atravesar primero su trópico absoluto, ese lugar donde sus mayores le dieron la voz verde que contrasta con el silencio de la nieve, que pone una distancia inalcanzable a pesar del canto. Porque son poemas que envuelven con la distancia, con la nostalgia, con esa saudade de los ausentes, a pesar de que distinga sus voces de los ecos. Un verso que inevitablemente me trae a la memoria el verso de Machado, a distinguir me paro las voces de los ecos. Y no será este el único poeta al que me remita la poesía de Montejo. Vuelven los ríos, tan significativos en muchos poetas, y con ellos el viaje, el real y el de la existencia y el tiempo, que nos trae un nuevo poema de amor, pues tal parece que el poeta nos lo quiere administrar gota a gota. Un poema que viene a ser una especie de contestación al de terredad, pues a ningún amor cabe en un cuerpo solamente, responde con el poema Dame tu mano, que entre otras cosas dice: dentro de un mismo amor caben dos cuerpos, detrás del horizonte se dibuja otra raya. Dame tu mano, juntemos gota a gota el serpenteante rumor de nuestros ríos hasta que sus lechos en uno se confundan junto a las piedras, el sol, los arenales. El canto del gallo inaugura alfabeto del mundo, un canto que persistirá aún en la ausencia del que lo emite y que lo escuchará todo aquel que busque ese imposible alfabeto que defina el mundo con la misma cósmica piedad que la vida despliega ante mis ojos. Tal vez por eso el poeta necesita revisitar a Orfeo, uno de sus trasuntos, para orfear un verso sonoro y misterioso, sin para quién, nota tras nota, y así acercarnos, aunque solo sea para rozar el misterio. Y el libro acaba en la hora 50, con una despedida empieza su adiós al siglo XX, donde el poeta da un repaso no exento de cierta ironía, una característica poco frecuente en su poesía, a todo lo que fue ese agitado siglo, donde oímos las aspas de molino girar sobre las guerras, la destrucción de las máscaras, o más bien las vendas que se ponen los dioses para no ver sus propios crepúsculos, mientras, como dice, la poesía cruza la tierra sola, apaga su voz en el dolor del mundo y nada pide, siquiera palabras. El poeta recorre con la memoria todo ese tiempo que fue y en el que fue,
en un viaje que se puebla de cantos de pájaros, de vientos en los árboles, de los lugares que habitó. En ese recorrido que parece hecho a saltos, como al dictado de las emociones o del recuerdo de las emociones, atrajo mi atención el poema Amantes, porque me remitió de inmediato al poema de Vicente Alexander, perteneciente a la destrucción del amor, ya que no solo su inicio es similar, se amaban, dice Montejo, se querían, dice Alexander, sino por esa conexión que ambos poetas hacen del amor con la naturaleza, lo que hace perdurable ese sentimiento por encima de todo, incluso de esa visión negativa de un progreso que acaba deshumanizándonos y apartándonos de nuestra naturaleza y nuestro origen. Hay un deseo de detener el tiempo en esa memoria que se puebla de seres a los que ama y canta. Y si en su primer libro hay un canto elegíaco a la muerte de su hermano, ahora nos encontramos con una nana para su hijo Emilio, aunque en ella no deja de ser consciente de las pérdidas, porque dice: el gallo que oyes cantar está muy lejos, sueño es su único plumaje. Por eso se despide del siglo XX de una vez por todas con el poema Al final de todo, en cuya estructura repetitiva de los versos finales se reafirma en ese constante girar inacabable del tiempo, solo del tiempo, y dice: no quedará nada de nadie ni de nada, sino el tiempo tras sí mismo dando vueltas, el tiempo solo, invento de un invento, que fue inventado también por otro invento, que fue inventado también por otro invento, que fue. Estoy ante la partitura de la cigarra, dispuesta a escuchar toda la sinfonía que me ofrece, en la certeza de que el poeta, como la cigarra, olvida por qué y para quién escribe. Solo sabe que siente un impulso, una necesidad que no puede evitar. Y así Eugenio Montejo me descubre el secreto y me sugiere que escuche lo que la cigarra canta, porque es el canto lo que importa, el cantar por cantar, para que de esta forma el canto perdure. Porque la cigarra dice: está cantando en el fondo del bosque, en el bosque secreto que cada cual lleva consigo. Ella o los coros que la preceden o acompañan, la mensajera de los campos que llega a las ciudades, la maestra de Orfeo, la reina maga, está cantando ahora, está celebrando el milagro de habitar este mundo. Su heredad, su terredad son los sonidos que nos deja, la huella viva de haber estado aquí, de haber amado el viejo sol hora tras hora, hasta extinguirse entre las llamas de su canto. Menos mal que hay un punto. Y yo también me dejo atrapar por su canto, porque la cigarra ha sido y es una de mis obsesiones. Tiempo y cigarra, cigarra sin tiempo, cuyo canto es el de la tierra, con toda su estridencia, a pesar de la cercanía de un invierno que la silencie, y donde solo en mi corazón se oye su canto, que es el órfico grito que manda la tierra, y por lo tanto permanece. Pienso que el poeta se encuentra más a sí mismo en el canto de la cigarra que en el del sapo, con el que se trueca, tal vez irónicamente, en su libro Fábula del escriba, porque la cigarra sigue siendo ese Orfeo revisitado que celebra el milagro de existir. Tal vez sea una creencia algo interesada. Lo cierto es que en esa forma poética y al mismo tiempo real de habitar en el mundo con el que se interrelaciona e identifica, no puede prescindir de algo que complementa esa relación con las cosas, esa otredad que se hace imprescindible y que ya anuncia en el poema de Terredá antes citado, el amor. En una entrevista que le hizo el periodista y escritor Edmundo Bracho, al preguntarle por su poesía amorosa, Montejo contestó: con el tiempo llegué a sentir que tenía cierta deuda con el poema de amor. De esa escritura me ha quedado el convencimiento de que el amor es tan misterioso como la muerte o más. También confiesa su propósito
de apartarse del modelo de poesía amoroso de su época. Tal vez por eso no pierde el tono que caracteriza toda su poesía, en la que los cuerpos de los amantes se unen en una total sinfonía con el cosmos y con él giran continuamente unidos en una conjura contra la muerte. Porque, dice Montejo, aferrarse al amor contra la muerte, porque nacimos para él, porque él también nos lleva a bordo, gravitando como un nuevo planeta. Amor y muerte se unen en las pavanas del libro Fábulas del Escriba, donde el chirriar de la cigarra da paso, como dije, al croar del sapo, y donde la nieve vuelve a poner ese tono de distancia y desarraigo, situándonos en un futuro donde la tierra ya gire en otro mundo sin rastro de nosotros. Como el escriba, el poeta anota y da fe del devenir, el propio y el de los otros, con sus contradicciones, sus encuentros y sus ausencias. Entonces llueve, pero no llueve. Es decir, ya la ausencia no es ausencia y podemos salir a cualquier parte. Llego al final con las letras contra el naufragio y es como si todo volviese a empezar. Es el giro constante en el que nos sumerge Montejo y de esta manera vuelvo al canto de los pájaros, al chirrido de las cigarras, al canto sin gallo pero que se oye, al elocuente silencio de las piedras, al lenguaje del viento y de los árboles, a ese sonido de los cuerpos cuando se aman y se unen a la sinfonía del cosmos, donde jugamos al ajedrez con Dios en solitario, mientras recorremos una de las casillas del poema, y con este acabo, uniendo piedra a piedra, cuerpo y cuerpo, recorriendo de noche las largas avenidas, con nuestros pasos bajo la lluvia solitaria y con los pasos que ya partieron pero vuelven, con los cuerpos que se reúnen en el sueño, mientras aviva lejos la lumbre de los astros. Bueno, buenos días. Empiezo por decir que estoy encantado de estar aquí acompañando la presentación de un acto de un poeta tan central, tan importante y tan auténtico como Eugenio Montejo, ¿no? Escuchar a Cecilia recitar sus poemas nos damos cuenta de cómo genera todo un mundo, una melodía especial que nos permite ver de otra manera, ¿no? Nos transforma en cierta manera, ¿no? Es un lujo estar aquí. Antonio, te agradezco la posibilidad de poderte acompañar. A ti y a los editores, ¿no? A Miguel Gómez, a Graciela Yáñez Vicentini, porque el esfuerzo, los que hemos editado alguna vez obras completas lo sabemos, es descomunal, ¿no? Es decir, localizar todos los textos, editarlos, corregirlos, en fin, es un trabajo realmente extraordinario el que han tenido que hacer, pero que luego vertido en las espléndidas ediciones de Pretextos, pues seguro que es muy gratificante, ¿no? El resultado, ¿no? Fíjense que es solo lo que se conoce. Yo voy a hablar algunas cosas simplemente del volumen de ensayos. Lo que se conocía era simplemente el 50%, como recordaba Antonio. Es decir, que todo lo demás ha tenido que ser buscado, investigado, recuperado, ¿no? Y es muy importante el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? En estas ediciones completas. Los ensayos, digamos, la parte conocida era La ventana oblicua, que es de los años 70, y El taller blanco, que es de los años 80, ¿no? El taller blanco desde hace mucho ejercía una influencia importante en nuestro espacio, digamos, canario, ¿no? A través de María Belén Morales, a través de Nieves Concepción Lorenzo, que hablaban a sus alumnos permanentemente de este libro, ¿no? Que abría a todo el mundo, ¿no? Voy a señalar solo algunos aspectos que me parecen así importantes. Obviamente lo que importa es que puedan leerlo, ¿no? Y que puedan
extraer una imagen propia de cada uno de esa melodía especial que tiene también la prosa de Montejo, ¿no? Empiezo por una cosa rara, porque no es nada habitual, ¿no? Que un artista, un poeta, un escritor contemporáneo dé claves muy precisas de algo que ha acontecido mucho tiempo atrás. Me refiero a la referencia que hace a sociedades americanas, que Manuel Hernández seguro que lo conoce, las sociedades americanas de 1842 de Simón Rodríguez, esto es del maestro, del guía de Simón Bolívar, ¿no? Y la lectura que hace es muy interesante porque va a vindicar no el político, no el analista, no el historiador, no el que conoce un poco el espacio venezolano, sino el que experimenta en el plano visual con escritura, con tipografía, con espacialidad, que es un fenómeno absolutamente contemporáneo, digamos, posterior a las vanguardias o que viene con las vanguardias, y que en la época en la que él comienza a escribir, pues están desarrollando los concretos brasileños, por ejemplo, ¿no? Es fantástico esa llamada de atención y los hallazgos, por tanto, que podemos encontrar en este libro, ¿no? En este y en los otros, pero en este, desde luego, hallazgos como este, ¿no? De repente nos encontramos a un escritor, a un Simón Rodríguez, que es equivalente a un Susandra para los brasileños, que también es del siglo XIX, ¿no? ¿Sí? Cómo rescatan, atraen a estar presentes a escritores que antes no estaban en lo que era la tradición activa, poética, creadora, ¿no? Y hay también un principio que creo que tiene que ver con lo que hace Eugenio Montejo. La América, dice Simón Rodríguez, la América no debe imitar servilmente, ¿no? Es un viejo principio que, como todos sabemos, viene del siglo XIX o antes, ¿no? Pero que evocado a través de la figura de este autor de Sociedades Americanas y, por tanto, a través de Eugenio Montejo, es muy importante. Los ensayos de Eugenio Montejo, paso a señalar algunos aspectos, tienen una conciencia internacional, una conciencia nacional, expresan una conciencia nacional e internacional. El espacio latinoamericano, Antonio acaba de recordar sus estancias en diversos lugares, en México, en Buenos Aires, en Argentina, o su relación con Europa, ¿no? con Portugal, con España, con Francia, etc. Todo eso creo que se muestra, esa mirada, digamos, transnacional se muestra en sus ensayos, y también lo que es una perspectiva crítica que es enormemente, ¿cómo decirlo?, ingeniosa, llena de agudeza y de arte de ingenio, que es la de poner y situar en el mismo plano una reflexión sobre la propia literatura del país, sobre la propia condición creativa del país, junto a una visión transnacional que aúna no solo referentes de la propia lengua, sino de otras lenguas, ¿no? Es plantarse a pensar desde el ámbito poético, desde el ámbito de un pensamiento poético, plantarse a pensar sobre el presente. Y ese presente que viene, como yo creo que ya se ha mostrado en algún poema leído por Cecilia, que viene caminando, fluyendo por el tiempo, ¿no? Esta perspectiva creo que es lo que resguarda o ha resguardado de los localismos, o al menos de los particularismos a las literaturas nacionales, ¿no? Es una apuesta que se da sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que tiene precedentes obviamente en el siglo XIX con los anglosajones o con Eliot ya en el XX, y que permite pensar una literatura universal en diálogo permanente entre unos y otros, ¿no? Eugenio Montejo está hablando de poesía, pero sus referentes, y les pongo algunos ejemplos, tienen que ver con un tejido contemporáneo que hace contemporáneo a los del pasado y a los del siglo XX también. Así nos faltan referentes
o textos dedicados o hablando de Blake, ¿no? De Ezra Pound, de Eliot, de William Carlos Williams, de Stevens, por ejemplo, ¿no? Sí, de los grandes poetas anglosajones. Plantarse a pensar desde el idioma, plantarse a escribir desde el propio idioma, es también estar en medio de ese vértigo donde hay figuras descomunales, ¿no? Esto muestra también lo que es, en fin, la audacia intelectual, interpretativa de Eugenio, pero también su audacia creativa, ¿no? No sentir el terror, ¿no? de esas figuras, en fin, descomunales, sino poder dialogar con ellas, ¿no? Esto lo hace en el ámbito anglosajón, pero en el alemán lo hace con Rilke, bueno, antes con Novalis, con uno de los Schlegel, con Friedrich Schlegel, con Novalis, con Rilke, con Karl Kraus, en fin, con algunos importantes escritores alemanes fundamentales, ¿no? Entre los franceses, Baudelaire, Rimbaud, Saint-John Perse, Valéry, Bonfoy, etc., ¿no? Y así en diversos dominios del ámbito internacional y del ámbito europeo o digamos, americano y europeo, ¿no? Del dominio portugués es muy interesante la referencia, bueno, a Sacarneiro o a Pessoa, ¿no? A Pessoa, claro, yo imagino que tiene que ver con ese encuentro que se da, que habría que ver en qué años estuvo. ¿Recordarías en qué años estuvo en Lisboa? Sobre que 80 quizás o por ahí. Fíjate, por ejemplo, el año 2000 él estaba todavía de agregado cultural. Fue más o menos del 95. 90 y tantos. Sí. Que quiero decir, esto es muy interesante porque es el momento también, ya había empezado antes, cuando las ediciones Ática habían empezado a sacar del baúl todos los apócrifos, ¿no? O los heterónimos, para ser más riguroso, ¿no? Los heterónimos de Fernando Pessoa, ¿no? Y que supuso una conmoción en el ámbito internacional, en el ámbito europeo, en el ámbito americano, guatemalteco, mexicano, en fin, el propio Eugenio Montejo hace referencia a Pessoa, ¿no? Es muy interesante, por tanto, cómo Montejo mira en múltiples direcciones y se planta a pensar, a defender una idea también de la modernidad que habla de su tiempo, de sus tiempos que ya no son, en fin, utópicos en el sentido que podía serlo en los años 20, incluso 30, sino que ya son, digamos, de retirada, ¿no? Él habla incluso de tiempos postcontemporáneos, ¿no? Literalmente, ¿no? Junto a estas referencias que se pueden encontrar en el libro, ensayos donde se plantean cuestiones referidas a estos autores, nos encontramos también con, digamos, los puntos los pilares, ¿no? de sus referencias, ¿no? Y muestra también lo que es la creación también contemporánea en el dominio de la lengua, ¿no? Sus referentes son del siglo de oro español, ¿no? Con variantes contemporáneas, con lecturas realmente contemporáneas, pero lo son San Juan de la Cruz, Luis de Góngora o Cervantes, ¿no? En las perspectivas que han sido releídos en el siglo XX, no las perspectivas anteriores, ¿no? Fíjense que el propio San Juan de la Cruz como poeta es un invento casi, vamos a meterlo entre comillas, un invento contemporáneo, es decir, en el siglo XIX no pasaba de ser un carmelita, ¿no? Es decir, solo a partir digamos, del 98 en adelante y de lo que va aconteciendo con algunos escritores del 27 y algunos mexicanos o algunos otros latinoamericanos, San Juan de la Cruz comienza a verse como un poeta del amor, ¿no? Un poeta espiritual, obviamente, pero un poeta de una intensidad extraordinaria. Lo mismo pasa con Luis de Góngora, ¿no? Luis de Góngora, como ese poeta, digamos, experimental, que hace experimentos, que lleva la lengua, que tensa la lengua, que juega con ellas y que a veces se ríe bastante, aparece a partir de los años 20, ¿no? Siempre con precursores detrás, ¿no? Con lo cual,
es muy interesante lo que por eso digo que es una operación compleja, ¿no? Montejo en sus libros, en sus ensayos, en sus libros, plantea todo un tejido de referencias y de pensamientos donde va encajando diversos autores, diversas lenguas, diversos tiempos, y los hace coincidir en ese presente que fluye en una suerte de melodía que yo creo que se expresaba en las lecturas mismas de Cecilia y desde luego en sus propios poemas, que es el fluir de la lengua en el propio tiempo, ¿no? Es realmente, creo que extraordinario lo que hace, ¿no? Y bueno, lo hace con rumano, lo hace con griego, lo hace, en fin, con ruso. Por tanto, el esfuerzo intelectual que se aprecia en este libro tiene que ver con el gran esfuerzo de los escritores y de la intelectualidad americana por construir, por constituir un espacio de reflexión internacional con herramientas propias, ¿no? Y además, sin entrar en lo que son los localismos, los particularismos, ¿no? Sino no cerrarse, digamos, en la propia frontera, que es siempre la tentación de cualquier literatura nacional, ¿no? Claro, el otro extremo es pasar solo al ámbito, digamos, cosmopolita y hablar solo desde el ámbito cosmopolita, ¿no? En fin, Pessoa, Rilke, Valéry, etcétera, ¿no? Stevens o lo que sea, y olvidarse a los propios autores, ¿no? Y a veces, bueno, pues ahí hay también un peligro que aparece, ¿no? Y que yo creo que se sortea. Se sortea sobre todo cuando nos encontramos con autores como Eugenio Montejo que destacan, ¿no? Como las burbujas, ¿no? Que salen del agua, ¿no? Y llegan a la superficie y oxigenan el espacio propio de la lengua, ¿no? Con otra mirada, ¿no? Y adquieren tal relevancia que nos hacen mirar a las propias tradiciones. Que yo haya empezado hablando de Simón Rodríguez de Sociedades Americanas es una muestra de que cómo los autores con una dimensión universal iluminan las propias tradiciones y las propias historias políticas nacionales, ¿no? Autores, bueno, pues propios, obviamente, Ramos Sucre, ¿no? Vicente Gervasi, Sánchez Peláez, que es un poeta del que hemos hablado alguna vez, que a mí también me fascina, ¿no? Habla de los propios, ¿no? Habla de los grandes poetas venezolanos, ¿no? Pero en medio de esa, digamos, esa oxigenación transnacional, y eso hace mucho bien para lo que es la comprensión del fenómeno mismo, creo que poético, ¿no? Hay un aspecto que quiero señalar también, que tiene que ver con el pensamiento crítico poético contemporáneo, ¿no? Y es su apertura hacia otras artes, ¿no? Hacia otros espacios, hacia otros lenguajes, ¿no? Lo sabemos por Paul Klee, por ejemplo, es un poeta y es también un pintor, ¿no? Y así se pueden buscar otros ejemplos, ¿no? La experiencia poética es una experiencia compartida, ¿no? Es una experiencia de apertura, de indagación, de investigación y de alcanzar ciertas mediaciones a través del lenguaje que a veces son estupendas y otras veces son menos estupendas, ¿no? Más acertadas o menos acertadas. Pero es un espacio compartido que tiene que ver con el tiempo y con las encrucijadas contemporáneas, ¿no? Es interesante, por tanto, yo creo, el diálogo que establece Montejo con sus artistas, ¿no? Artistas de dimensión internacional también, artistas de una dimensión importante, ¿no? En quién algunos, ¿no? Alirio Palacios, por ejemplo, Armando Reverón, ¿no? Armando Reverón, una de las figuras destacadísimas de la pintura, del arte, ¿no? Venezolano, ¿no? Hace muchísimos años ya, muchísimos años, no, yo diría casi con los mismos años en los que hablaba Eugenio Montejo de Reverón, pues estaban hablando los contemporáneos, digamos, de Antonio, los amigos de Antonio, pienso en una tesis, ¿no? de Pérez Joramas, ¿no? Dedicada a Reverón en París, ¿no? En fin, es interesante, por tanto, esa mirada a los otros lenguajes, al ámbito, digamos, del arte, ¿no? A Jesús Soto, ¿no?
Jesús Soto. Es decir, Soto para los que estamos aquí, los que vivimos aquí, es uno de nuestros referentes, ¿no? Desde la época en el que se celebró Esculturas en la calle, la exposición de Esculturas en la calle, y los chiquillos podían irse al parque entre los penetrables de Soto a jugar o a admirar todo aquello. Hace no mucho esa misma pieza se reconstruyó, creo, Isidro, ¿no? Y se puso aquí abajo, ¿no? en una de las salas, ¿no? Soto es uno de los grandes artistas venezolanos contemporáneos de referencia internacional, ¿no? Y ha estado muy próximo a Canarias, no solo en sus obras, sino también físicamente, ¿no? Es una característica, yo diría, también de ese cosmopolitismo que tienen los venezolanos que no se da exactamente en otros sitios, ¿no? No sé si cuando pensamos los mexicanos, pensamos, incluso cuando pensamos en figuras con los que puede dialogar Montejo, como Octavio Paz, ¿no? Piensas en la batalla que hay siempre entre la memoria del propio país, las culturas del propio país, la memoria ajena, muy ajena a veces a las coordenadas occidentales, y al mismo tiempo el estar en una lengua europea, ¿no? En el ámbito de y así podemos ir de algún país a otro. Los cubanos tienen sus particularidades, los dominicanos, los argentinos, etcétera, ¿no? Pero los venezolanos tienen una actitud cosmopolita que tiene que ver quizás con el despliegue tecnológico, con la gran ciudad, con las grandes ciudades, que no se da de esa forma, al menos, ¿no? en otros espacios, ¿no? Quizás la defensa esa ya de sociedades americanas, hablando del desarrollo, de la necesidad de construir una América contemporánea, ¿no? Tenga bastante que ver, ¿no? Un solo ejemplo, y bueno, voy a ir acabando, del interés de este libro, ¿no? Digamos, Eugenio Montejo habla de diversos artistas, de un canario precisamente, ¿no? Que a veces en Canarias, en fin, ya sabemos cómo nos las gastamos, que si podemos, en fin, pasamos por encima de todo y hablamos nada más que de nosotros mismos, ¿no? O de nuestro entorno, ¿no? Me refiero a Eduardo Gregorio, a Eduardo Gregorio, el escultor, ¿no? Eduardo Gregorio es un artista que estuvo en el momento importante de la escuela Luján Pérez, con Felo Monzón, con Santiago Santana, ¿no? Con los grandes de esa época, y que en un momento determinado, después de la guerra, tiene que irse a Venezuela, como tantos canarios. Todos tenemos aquí familias, primos o familiares en Venezuela, ¿no? Y Eduardo Gregorio coincide con Montejo en Valencia, me parece, ¿no? Y se hicieron muy amigos. Montejo le dedica algún texto extraordinario a Eduardo Gregorio, ¿no? Digamos, parte de la memoria de lo que es el arte contemporáneo, también el nuestro, bulle o se agita en las palabras de Montejo, ¿no? Montejo nos enseña a ver en diversas direcciones, y yo creo que esto sí que se aprecia en este libro extraordinario, ¿no? No puedo más que animarlos a leerlo, cada uno obviamente se hará su propia idea, pero lo que me conmueve es algo que he percibido en las palabras de Antonio y de Cecilia, ¿no? Cómo hay una melodía, un ritmo de la lengua que fluye y que toca aspectos. Cuando habla de alguien, cuando habla de algún autor, cuando habla de algo, habla también de lo más íntimo de nosotros mismos, ¿no? Nos enseña mucho, ¿no? Y acabo ya. Bueno, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Nido. Dos intervenciones extraordinarias. Un paréntesis, porque me lo han preguntado varios. En la tienda, en la librería del TEA, por lo menos se pueden conseguir en este momento el tomo 1 y el tomo 2, no el tomo 3 de los heterónimos, porque viene en camino, ¿no? Por si acaso. A ver, el tema de los heterónimos
Ya Nilo ha dicho algo muy interesante recordando a Pessoa, que sin duda, bueno, Pessoa fue el extremo, el extremo radical de los heterónimos, ¿no? No hay ejemplo mayor que ese, creo yo, en la literatura occidental, pero sabemos también de muchos escritores que los tuvieron, ¿no? Machado tuvo un Juan de Mairena, ¿no? Eliot tuvo en algún momento un Prufrock, ¿no? Y se pueden contar muchos, ¿no? Sin duda alguna, el caso de Pessoa es extraordinario. O sea, son tantos los heterónimos de Pessoa que Pessoa desaparece, ¿no? Bueno, sin duda alguna, Eugenio estuvo muy tocado y era muy conocedor de la obra de Pessoa. El hecho de vivir en Lisboa en esos años que mencioné, lo que hizo fue sencillamente profundizar la admiración y profundizar el conocimiento del poeta, ¿no? Cuando uno reflexiona sobre la línea de los heterónimos, yo creo que se pueden decir algunas cosas, ¿no? Primeramente, es un proyecto narrativo, porque él construye 7 vidas que tienen relación entre sí, que tienen casi todos poetas son, más un dramaturgo, son los heterónimos, ¿no? Y yo creo que en los heterónimos él, digamos, produce una historia, genera una historia de relaciones entre amigos, de personas que hacían proyectos comunes, los pone a vivir en un pueblo imaginario que se llama Puerto Malo. Ese pueblo está, de acuerdo a las descripciones, uno podría pensar en alguno de esos pueblos de la región del sistema de la costa central, siempre lindando con el mar, ¿no? Es Puerto Malo, ¿no? A mí, cuando él describe mucho Puerto Malo, me recuerda mucho un pueblo de esa zona que se llama Choroní, porque también la arquitectura de Choroní, una arquitectura muy cercana, digamos, a la vivienda popular colonial, realmente es un pueblo que se mantiene muy bien desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Y me consta que Eugenio iba mucho a esas playas, ¿no? Era muy cerca viajar desde Valencia, subir por la parte montañosa y llegar pues al mar en esos pueblos extraordinarios, ¿no? Entonces, toda la actividad que él genera con los heterónimos es en este Puerto Malo. Y el primero, el que lidera la hazaña, es un señor que se llama Blas Col, ¿no? Fíjense que tanto el apellido como en el nombre es una sola sílaba, ¿no? Blas Col. Eso no era gratuito. Este Blas Col, a ver, ¿cómo lo podemos definir? Era una especie de señor cascarrabia, malhumorado, profesor de escuela de primeras letras inicialmente, y luego se retira de la educación y monta una tipografía, ¿no? En Puerto Malo, ¿no? Y allí comienza a escribir de las maneras más sorprendentes, ¿no? Podía escribir cosas en las paredes de las casas, ¿no? En los troncos de los árboles. Ponía, digamos, afiches en un momento dado. Crea una revista que se llama La Gaceta, ¿sí? Y allí comienza también a publicar muchas de sus reflexiones.
Blas Col no es propiamente poeta, pero sí, yo diría, como filósofo, ¿no? Un hombre que estaba todo el tiempo meditando sobre todo sobre la lengua. Y la gran tesis de él, en todo esto no deja de haber mucho humor, ¿no? La gran tesis de él era que el idioma debía, en la medida de lo posible, comprimirse lo más que pueda, ¿no? Fíjense que, por lo tanto, no en balde, él se llama Blas Col, ¿no? No tiene, digamos, ni nombres ni apellidos de más de 2 sílabas, ¿no? En el primer libro de los heterónimos que escribe Montejo es en el año 81, y se llama precisamente El Cuaderno de Blas Col. ¿Qué plantea en ese cuaderno Blas Col? Bueno, una especie de libro o de manuscritos sueltos que alguien en Puerto Malo consigue, todo esto es fantasía, ¿no? Que consigue en Puerto Malo y ese intermediario busca la manera de que eso llegue, oh sorpresa, a Montejo, ¿no? Y Montejo entonces comienza a reconocer a este señor, curiosísimo, antipático, que estaba, repito, todo el tiempo buscando la manera de comprimir el lenguaje, ¿no? Y sus comentarios iban permanentemente por allí, ¿no? Bueno, déjenme ver si puedo ponerles algunas muestras, ¿no? Este es el tipo de reflexiones, ¿no? Nuestra lengua, como todas las del origen románico, ha consolidado su estructura durante el ascenso del cristianismo. Ha sido creada no solo sobre las ruinas de la cultura grecolatina, de la que se aprovecha, sino que su movimiento parece establecerse para impedir en ella todo cuanto hizo posible el idioma de Ovidio, de Catulo y de Horacio. Se entiende en latín, por supuesto. No es, por tanto, una lengua de goce, sino de penitencia. Le falta concisión porque al hablante, al pecador, comillas, se le castiga con ella. Carece de declinaciones porque desdeña el politeísmo. Bueno, ese es el tipo de juego, ¿no? Una cosa que va muchas veces contra la lógica, pero que tiene toda una razón de ser. Miren esta, por ejemplo, la palabra Dios, fíjense que es una sola sílaba. Esta es una palabra que le gustaba mucho a nuestro amigo, ¿no? La palabra Dios en cualquier lengua tiende a ser monosilábica. Su tiempo, su duración corresponde a un latido del corazón que la pronuncia. Un Dios bisílabo es posible, como sabemos, pero secretamente hospeda cierta creencia politeísta. Esos son los juegos, ¿no? Es una cosa como de gracia, pasando y haciendo reflexiones de este tipo todo el tiempo, ¿no? Una más de Blas Col, esta muy poética: la huella de una gaviota en la arena basta. Si se sabe combinar convenientemente, para representar con exactitud todos los matices del pensamiento humano. Uno podría llegar a pensar que estos personajes, esto que llamaba también Eugenio la escritura oblicua, tiene que ver con facilitarse a él como poeta hacer cosas que como poeta moderno seguramente no podía hacer. Eugenio era un gran sonetista y un gran coplero, pero eso no lo iba a plantear en su propia obra, en su obra ortónima, pero sí podía hacerla en su obra heteronímica, ¿no? Ahí está un poco parte del juego. Vamos
a pasar ahora al segundo heterónimo, que se llama Sergio Sandoval. Sergio Sandoval es el Eugenio coplero, es el Eugenio que se reconcilia con la copla hipertradicional, ¿no?, de nuestra gran tradición. Y fíjense que mientras vivió, él publicó un libro de Sergio Sandoval con 50 coplas. Pero en la revisión de archivos, y ahí comienza digamos, la búsqueda y las cosas que encontramos, encontramos 50 coplas adicionales en sus archivos personales, que obviamente las sumamos a estas 50 que ya están hechas, ¿no? Un solo ejemplo, se fue por este camino, la vi perderse al final, le hizo un nudo al horizonte que no puedo desatar. Bueno, son 50 coplas de este tipo y siempre lo acompaña con lo que llama una glosa, ¿no?, al estilo también clásico, ¿no?, donde en este caso, bueno, digamos, reflexiona sobre el poema chino y el tipo de composición, ¿no? Bueno, ese es el coplero. Luego saltamos al tercer personaje, que se llama Thomas Linden, un personaje que también lo llamaban el sueco de Patanemo. Muy curioso el nombre que le dio. Toda esa zona, digamos, marítima, oceánica, montañosa, está muy cerca de la playa de Patanemo, ¿no? Y a Thomas Linden le inventa un padre sueco, una madre criolla, llega en el año tal, en fin, hay toda una genealogía que es interesantísima. Pero Thomas Linden, sorprendentemente, es el sonetista. Thomas Linden es el sonetista que se busca Montejo para escribir y publicar sus poemas, ¿no? Y este poema, vamos a ver solamente que a mí me parece absolutamente extraordinario. Me recuerda mucho a Quevedo o a los temas de Quevedo, ¿no? Cuerpo absoluto. Cuerpo donde Dios quiso detenerse, con tanta devoción de su maestría, como un orfebre absorto, noche y día, en su magia sumido hasta dolerse. Senos, brazos, cabellos que al moverse mueven la clara luz que sol envía. Ojos a donde sube una alegría que nunca antes se viera ni ha de verse. Milagro caricioso a quien lo mira, jardín interminable a quien suspira, como otra tierra no tendrá ni tuvo. Yo suspiré de eternidad al verte, cuerpo paradisial contra la muerte, cuerpo donde Dios tanto se detuvo. Es realmente extraordinario, ¿no? Precioso, ¿no? Y con ese toque quevediano, ¿no? Luego el cuarto heterónimo que se dedicó a la poesía infantil, ¿no? Con 2 libros. Otro trabajo extraordinario. Él ha hecho un rescate en estos libros de esa poesía para niños, como creo yo que ya no se hace, ¿no? La poesía de la sonoridad, del juego de palabras, de la adivinanza, ¿no? Y bueno, finalmente a mí me parece que es un trabajo extraordinario, el de Eduardo Polo. Polo no es un nombre curioso, hay mucha familia Polo en Venezuela que son músicos, ¿no? Bueno, todo tiene, digamos, una razón de ser. Miren el tren. Por la puerta de mi casa va pasando un tren. Si se para, yo me monto, y a ti te monto también. Sus vagones son veloces, los viajeros no se ven. Si se para, yo me monto, y a ti te monto también. Muchos dicen que no existe, pero están en el andén. Si se para, yo me monto, y a ti te monto también.
Mi abuelo cuando era niño viajó mucho en tren, después se puso viejito, contando del 1 al 100. Si se para, yo me monto y a ti te monto también. Bueno, así tenemos muchas muestras. A ver si vemos uno más. El rinoceronte, si lleva el cuerno delante, cuando cruza el horizonte y la cola por detrás, tal es el rinoceronte. Otra especie semejante, aunque ninguna la monte, luce la cola delante, con el cuerno en el final, se llama el rinoceronte. Y aunque es menos elegante, nadie lo puede cazar, porque al hallarlo en el monte no existe quien no se espante de tan extraño animal. Bueno, son unos poemas realmente preciosos. No es por nada, pero esta poesía infantil de Eugenio revolucionó el tema a nivel de composiciones musicales, de obras teatrales. Toda la gente que trabaja en este campo, que la hay muy buena en Venezuela, lo tienen como un libro, 2 libros, porque fueron 2, digamos, como una muestra extraordinaria. El primer libro se llama Chamario, y Chamario es un juego que se hace con la palabra chamo, que en Venezuela es como chico, como niño, ¿no? Y bueno, el chamario ha viajado mucho. Después viene Lino Cervantes, que es quizás el autor más radical de todos, más extraño. Lino Cervantes inventó una cosa, ustedes recordarán, por ejemplo, los caligramas de Apollinaire y toda aquella, sobre todo mucho en Francia, en comienzo del siglo XX, el juego de la poesía visual, ¿no? De la que hablaba mucho Nilo, ¿no? Bueno, esto juega precisamente con esa tradición, ¿no? Y en el caso de estos textos, que finalmente los llamó Lino Cervantes, es el autor, pero Blas Col, el maestro, le dijo al discípulo que debía nombrar a estos poemas no caligramas, pero sí coligramas, para jugar con el apellido de Blas Col, ¿no? Entonces, es finalmente una poesía completamente sonora. Y miren cómo se construye una especie de pirámide invertida. De milagro en milagro abro y cierro los párpados, magro en magro abierro párapos, magre en magro vierro parpos, magre en mavier parpos, magren ma parpos, macarpos, marpos, paur. Bueno, todo ese juego completa también los 100 y es, repito, la fase más experimental. Y por último, conseguimos a un dramaturgo rumano en unas gavetas, ese es el último, llamado Lucian Bacaresco, que no existía, y bueno, dramaturgo, es decir, todos los discípulos de Blas Col eran poetas, pero este sería el único distinto, ¿no? Dramaturgo. Y dejó compuesta una pieza preciosa que se llama La Luz. Y, bueno, otro documento encontrado misteriosamente, y la pieza incluso ya se ha representado, ¿no? Bueno, un trabajo también extraordinario. Es una pieza compuesta por 3 personajes, 2 hermanas mayores y una hija de las 2 un poco tonta, ¿no? Un poco que están como, digamos, en una especie de cueva,
disculpen, el título es El Ángel, El Ángel. Lo que pasa es que hay un efecto de la luz en la parte final de la obra que es muy impresionante. Bueno, y están a la espera de ese ángel. Ese ángel se asoma de vez en cuando por un punto alto del techo, de pronto trae comida, trae algún periódico. Es una cosa rarísima y absurda, ¿no? Pero es una obra realmente extraordinaria, pero también como muy crítica en relación a la deriva de la humanidad, ¿no? Eugenio está en el libro de Adiós al siglo XX. Eugenio estuvo siempre muy preocupado, profundamente preocupado por toda la etapa del desarrollo atómico, ¿no? Lo veía como una especie de apocalipsis que nos iba a alcanzar a todos, ¿no? Por eso hablaba de que el siglo XXI, y no sé si le está dando la razón, por eso hablaba de que el siglo XXI iba a recuperar la religiosidad en la humanidad, ¿no? Religiosidad entendida como religare, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya tenemos como la cuarta parte y yo creo que las cosas no van tan bien. Bueno, yo creo que suficiente. Bueno, este es el panorama entonces de los colígrafos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Me interesa preguntarte, Antonio, por el proceso, el trabajo del editor, que es un trabajo laborioso, complejo, en fin, ingente, ¿no? En este caso son 3 volúmenes, hay mucho material ahí, decías que había pues casi un 50% desconocido. ¿Cómo has accedido? Entiendo que hay una relación fluida con el poeta, imagino que ha habido también familiares que han participado. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, más allá de lo que pudimos conseguir sin problemas, las mayores dificultades estuvieron, bueno, en organizar los archivos personales, en los cuales en algunos casos ni siquiera Aymara tenía como comprensión de eso. Nos tuvimos que guiar nosotros mismos por la evolución de la obra para entender eso. Entonces, buena parte del trabajo, de la mayor dificultad fue organizar bien esos archivos, sobre todo en la parte de los heterónimos, saberlos integrar a lo que ya estaba escrito, buscar cuadernos donde había, bueno, todo, absolutamente todo lo revisamos, ¿no? Y eso en algunos casos nos permitió como trabajar como un rompecabezas hasta llegar, yo creo, a una factura final muy completa. La complicación todavía mayor fue el arqueo de revistas venezolanas, hispanoamericanas, españolas y en algunos casos traducidas de otros idiomas, persiguiendo colaboraciones de Eugenio. Ensayos, notas, ¿no? Allí allí el criterio fue, porque Eugenio era muy celoso, el criterio fue todo lo que él hubiera dado a una publicación y por lo tanto pública, consideramos que él le hubiera dado el visto bueno a la inclusión, sin duda alguna. Y allí el problema fue cómo crear una red de contactos, sobre todo en América Latina, de México a Argentina, donde él había tenido mucha influencia, para encontrar, bueno, revistas de los años 50, de los 60, 70, y allí armamos un equipo de trabajo. La verdad que todo fue de manera muy voluntaria y por el cariño y el amor Eugenio, y eso nos permitió llegar muchas veces a sitios donde nosotros como equipo no hubiéramos llegado, ¿no? En ese sentido, bueno, sobre todo muy fuerte la cantidad de publicaciones en Argentina,
tiene que ver con su periodo de vida ya en México, en Colombia muchísimo, en España no se diga, pero también en revistas italianas, danesas, alemanas, francesas, porque realmente está muy bien traducido, no completo, pero sí suelto, ¿no? Entonces, la complejidad mayor estuvo sobre todo, repito, en el arqueo de las revistas, periódicos, suplementos, donde Eugenio publicó. Y la parte, el poeta, quiero decir, la parte, digamos, había una parte que el poeta no deseaba publicar, o había una parte no publicable. ¿Cómo deslindar, cómo hacer el deslinde entre los textos buenos y los malos? Imagino que habría cosas que Eugenio tendría apartadas en alguna gaveta, ¿no? No sé si... Esto es una cuestión que es interesante, sí, ¿no? Siempre es interesante. Eugenio era, en lo que quedó en sus manos, en su escritorio, era muy riguroso y en eso le dejó una especie de instructivo a Aymara, su esposa, o sea, había carpetas que eran para publicar no, esto para publicar no, y eso ya era lapidario, ¿no? De todas maneras, en la parte de poemas es muy poco lo que dejó para no publicar. Estaba un poco más en la parte de ensayo y también un poco en la parte de heterónimos, ¿no? De pronto conseguimos una carpeta donde él dejaba ver que estaba en proceso, de pronto esa escritura. Entonces, obviamente, allí respetamos la voluntad del autor, sin duda. Quería hacer una pregunta a Nilo. Sí, me parece, lo que decías antes de la inclusión de todos estos escritores internacionales, europeos, me llama mucha atención el libro de ensayos. Se abre con un texto dedicado a Joe Busquet, que dentro de la tradición francesa no deja de ser un poeta que tuvo cierta, digamos, en fin, un poeta secreto, ¿no? Que ya ha sido recuperado, ha sido traducido al español recientemente también, pero es interesante, ¿no? De repente estos destellos, ¿no? De estos poetas así como muy de culto, ¿no? Sí, no, estaba pensando, es que lo que te puedes encontrar, lo que se puede uno encontrar a lo largo del volumen, son referentes a escritores que no son, hay algunos que son Rilke, que son tal, pero otros que no tienen unos Valéry y otro puede ser Busquet, ¿no? Muestra, digamos, la intensidad de la mirada, ¿no? de Eugenio Montejo, ¿no? Y como dice, ¿no? Es un autor secreto que atrae a autores casi secretos también. Pienso que en la traducción de Ángel Sánchez, por ejemplo, que hace el año pasado publicó en Barcelona, ¿no? Una traducción. Así que es un autor que mira al detalle, ¿no? Y elige, ¿no? Pero no te puedo decir mucho más, vamos, que seguramente tú tienes algo que decir más interesante, ¿no? Si les parece, a manera de despedida, unas 6 de reproducciones que tengo acá, que vale la pena ver. Aquí está Eugenio con Alejandro Rossi. Sí, Alejandro Rossi, gran escritor mexicano, de madre venezolana, bueno, grandes amigos, ¿no? Rossi fue un gran filósofo, un gran cuentista, siempre del Consejo de Redacción de la revista Plural, de la revista Vuelta de Octavio Paz, ¿no? Seguimos, sí, aquí. Esto fue en ocasión de entregársele el doctorado honoris causa en la Universidad de los Andes en Mérida. Esto fue 8 meses antes de la muerte de Eugenio. Fue un momento de mucha alegría para él. Recibió 2 doctorados honoris causa en Venezuela, la de su alma mater, la Universidad de Carabobo, y la de la Universidad de los Andes, en Mérida. Aquí está en compañía del maestro Salvador Garmendia, en el medio, de los grandes novelistas venezolanos, y del poeta, editor
colombiano, Juan Gustavo Cobo-Borda, que murió hace poco, ¿no? Director muchos años de la revista Eco, un gran poeta, muy cercano a Eugenio. Aquí está en compañía de Sánchez Robaina y de Nuno Giudice en el periodo de Portugal, en la etapa de Portugal, ¿no? Donde esos encuentros eran frecuentes. También tradujo a un poeta portugués, se me escapa el nombre ahorita, ya me vendrá. Aquí recibe el Premio Nacional de Literatura de Venezuela, por supuesto. Se lo entrega el presidente de ese momento, el doctor Luis Herrera Campins. Fue un momento de mucha alegría también para Eugenio, por supuesto, de reconocimiento. Cuando el Premio Nacional de Literatura valía, ¿no? Aquí hay una de las reuniones una reunión de poetas, creo que esto fue en Cádiz, y él vino desde Lisboa, ¿no? Es un grupo, el que está del lado izquierdo es Belli, el peruano, Carlos Germán Belli. Fíjense que ahí está Antonio Gamoneda, ahí está Ida Vitale, del lado derecho, ahí está Francisco Cruz, el sevillano. Aquí está la pequeñita en el medio, es Piedad Bonet, la colombiana. Del lado derecho, extremo, está el poeta Lastra, Pedro Lastra, chileno. El cuarto de izquierda a derecha, es también un poeta conocido. ¿Cómo es el apellido? Se me fue. Sí. Y para terminar, aquí está en compañía de dos grandes poetas del siglo XX, Juan Sánchez Peláez y Rafael Cadenas. Y del lado derecho, un editor y narrador importante, Benjamín Friedman. Esto en la librería que para esos años, en los años 70, la librería Suma en Sabana Grande era quizás la librería más importante de la ciudad. Todo el mundo se citaba allí, todo el mundo literario. Y esta foto es muy importante porque aquí está con Octavio Paz, esto fue en México. Del lado izquierdo está Roberto Juarros, el famoso autor de Poesía Vertical, importantísimo poeta. Y del lado extremo derecho, Eliseo Diego, el poeta del grupo Orígenes. Eliseo Diego, gran poeta, ¿no? ¿Ah? Foto importante, sí. El único premio internacional importante que Eugenio tuvo fue el premio Octavio Paz de Poesía. Y fue uno de los primeros que se dio cuando se instituyó el premio, ¿no? Un reconocimiento que para Eugenio también fue muy importante. En la edición número 3 está mucho más completa. Bueno, yo creo que ha sido un poco largo. Muchas gracias.